Listo. Bueno, ahora sí vamos a darle inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Me pueden contar, porfa, si a todos les aparece la pantalla? ¿Todo bien? Sí, está ahí en pantalla. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro espacio de Mucho Gusto. Soy Baki. No sé si algunos ya han estado antes o es primera vez que acceden al espacio. Normalmente hacíamos el Mucho Gusto para contestar preguntas generales, pero decidimos hacer ahora unas nuevas sesiones que van a estar enfocadas en temas de mercadeo relacionados con los contenidos de sus Bakis, cómo contar sus historias. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un Mucho Gusto de storytelling. El de hoy va a estar enfocado en el concepto de viralidad y más adelante vamos a estar compartiendo uno que va a estar enfocado en cómo crear o diseñar calendarios editoriales que les ayude a ustedes a organizar mucho mejor la campaña de mercadeo que hagan para difundir la Baki. Entonces, ahí en el chat les acabo de dejar un formulario de Google donde pueden ir dejando todas las preguntas que tengan durante la sesión y al final voy a abrir un espacio en el que vamos a compartir esas preguntas. Sería súper chévere que igual todos participen porque así el uno va a aprender de la experiencia del otro con su Baki y eso va a hacer que la sesión sea mucho más enriquecedora. Y si tienen cualquier sugerencia o algo, también les agradecería mucho que lo hagan al final y que tratemos de llevar la sesión en silencio. De todas formas, en algunos espacios voy a abrir participación porque me gusta que todos hablen. Entonces, ahí pueden participar cuando les abra el espacio. Y no siendo más, entonces vamos a empezar. Acá. Listo. Entonces, quiero empezar con esta gran pregunta y es ¿qué es viralidad? Y para eso me gustaría que abrieran los micrófonos y me contara alguno de ustedes si sabe qué es viralidad o tiene alguna idea sobre este concepto. Ninguno por aquí. Listo, ninguno conoce qué es viralidad. Bueno, súper interesante. El marketing viral o viralidad recibe su nombre debido a la capacidad de difusión que consiguen algunos contenidos o mensajes publicitarios o no publicitarios, igual que un virus cuando se replica y se expande sin control de individuo a individuo de forma muy rápida, yo diría casi que de forma instantánea o de forma inmediata. Realmente la viralidad funciona cuando hacemos algún tipo de contenido o nuestra Baki o nuestra historia genera una tendencia, ¿sí? Genera un gancho, se convierte en algo muy popular y una vez que se convierte en algo muy popular simplemente se propaga y es lo que normalmente conocemos en noticias o en redes sociales como tendencia con los hashtags, que son cosas que vamos a ir viendo más adelante durante la sesión. Pero entonces importante que tengan en cuenta de dónde viene el concepto o de dónde viene su nombre viralidad y viene precisamente de esa idea de que se propaga como un virus y se expande sin control. Entonces, en ese orden de ideas, viralidad o crowdfunding, suerte o fórmula. Esta es una pregunta muy importante que quise poner acá porque muchos de ustedes llegan a nosotros preguntándonos cómo hago que mi Baki sea viral, cómo hago que mi Baki sea exitosa, cómo hago que mi Baki llegue a medios de comunicación. Y la verdad es que existen un montón de herramientas alrededor de cómo hacer eso, pero no existe una fórmula única y eso es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo tengan claro. Es decir, en los estudios de marketing, actualmente, al día de hoy, no existe una fórmula que nos diga cómo hacer que una historia se vuelva viral.
De hecho, muchas de las historias que nosotros conocemos no tenemos idea de cómo iniciaron o cómo fue que se volvieron virales. Nosotros simplemente acogemos el contenido y lo que hacemos es que lo seguimos reproduciendo, pero sin ni siquiera saber su raíz. Y la mayoría de estos contenidos, casi que el 80%, no estaban diseñados para ser virales, que es lo más interesante de este fenómeno. Realmente son contenidos que las personas muchas veces crean para compartir con sus amigos, con su familia, y de repente, ¡pum!, se volvieron virales, porque una persona decidió compartirlo o porque tomaron ese contenido y lo usaron para crear otro tipo de contenido, y así empieza la bola de nieve, ¿no? Así empieza la cadena. Entonces, sí, muchas de las veces estos contenidos son casi que suerte, son al azar. Aunque existen muchas formas de crear contenidos que son muy creativos, que pueden generar emoción, que bueno, ya vamos a ver más adelante qué tienen en común todos esos contenidos virales. Solamente se vuelven virales si así tiene que ser, no existe una única fórmula. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para sus campañas y que no se obsesionen con esa idea, porque además la viralidad no solamente tiene que ser global, ¿no? Nosotros no estamos buscando que de pronto la Baki se convierta en una Baki que conozca el mundo entero. De pronto es suficiente con que la conozcan en nuestras ciudades o en nuestras comunidades. Bien. Continuamos entonces con este ejercicio de observación y me gustaría que se hicieran la pregunta: ¿qué tienen en común estos memes? ¿Qué tienen en común estos tres personajes que yo me imagino que aquí todos los han conocido? Si hay alguno que no lo ha conocido, me encantaría que alzara la mano. Pero los que los han conocido, me gustaría que me contestaran qué han sentido o qué les transmite estos tres personajes, en qué contexto se los han encontrado, porque es muy importante que hagan este ejercicio, porque cuando observan este tipo de contenidos y identifican esos componentes que a ustedes les llaman la atención o que ustedes ven que todos tienen en común, es más fácil que entonces puedan hacer el ejercicio con sus historias y con sus bakis. Entonces, abro el espacio para que alguno me cuente, o si no, pueden escribir por el chat qué les transmiten estos memes, qué les transmiten estos tres personajes o qué creen que tienen en común. Ponela dice viralidad, ok. ¿Alguien más? Hola, sí, Hola. bueno, ¿cómo estás, Camilo Luengas? Pues para mí, digamos como en este mundo digital, es como la manera de ponerle un rostro, una expresión de lo que, con lo que muchos nos sentimos identificados o en lo que muchos nos sentimos reflejados. Entonces es como no nos vemos la cara nosotros, estamos detrás de pantallas, pues como que estas personas, que son personas reales igual, terminan siendo como el reflejo de esas sensaciones que tenemos como humanos, ¿no? Súper, Camilo. Muchas gracias por tu aporte. Dijiste uno de los elementos clave que vamos a hablar más adelante. Dice Fiamma en el chat una expresión de alegría, muchas emociones. Importante la palabra emoción. Me gusta que lo identifiquen. ¿Alguien más quiere añadir algo a la conversación sobre estos contenidos virales? Listo, entonces continuamos. Entonces, ahora vamos a ver estos ejemplos que son de casos virales de bakis. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que observaron con el ejercicio anterior, no importa si no lo compartieron, pero sé que muchos acá conocen ese tipo de contenidos, nos vamos a ir a estos contenidos que son de un tipo distinto, pero que comparten muchas cosas en común. Entonces, esta fue una baki que se creó con el hashtag Luis no estás solo. ¿Qué pasó aquí? Hubo una noticia. A este chico Luis de 17 años le cortaron su brazo en Sincelejo, él sufrió un ataque homofóbico. La noticia salió y a raíz de la noticia aparece el colectivo de Colombia Diversa y decide acoger esta noticia. Ahí hay una acción muy importante y es: acogió la noticia
y convirtió esa noticia en un tweet. Aquí hay dos factores muy importantes que son medios de comunicación y redes sociales, que prácticamente son los canales que permiten que la viralidad exista. Si no existieran esos canales, es muy difícil que algo se vuelva viral de voz a voz. No quiere decir que no suceda, claro que sucede, pero en la era actual realmente son los medios de comunicación y las redes sociales las que permiten que eso suceda. Entonces, deciden hacer este tweet, estamos acompañando un caso que nos duele mucho, ahí nos están hablando de una emoción, hoy necesitamos de tu ayuda para apoyar a Luis, un joven gay de 17 años que perdió su brazo en un acto de discriminación. Este tweet se convirtió en una tendencia con ese hashtag Luis no está solo y fue tan popular que llegó a la revista Playground, que es una revista muy reconocida que llega a muchísimas personas. La noticia se siguió extendiendo y con ello, ¿qué se logró? Que la Baki casi que triplicara su meta. En menos de 24 horas, este suceso fue posible solamente por el elemento de viralidad que fue a raíz de un tweet. Entonces, aquí un punto muy importante es que las Bakis normalmente, si nosotros tenemos una Baki, ok, podemos intentar que esa Baki se vuelva viral si sabemos identificar qué está pasando en las redes sociales, qué está pasando en los contextos, qué es lo que está haciendo tendencia, qué es lo que está haciendo popular, que se pueda conectar, que ya lo vamos a ver, lo vamos a hablar un poco más adelante. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros con una Baki. Pero si, digamos, no tenemos una Baki creada, si de pronto aquí hay una persona que no ha creado una Baki, esta es una de las formas a través de las cuales también puede crear una campaña que ya haga parte de una ola viral que está sucediendo en el momento. Entonces, les quería mostrar rápidamente la Baki, porque la Baki realmente no tuvo una super descripción. Les aparece, ¿no? No, Mari, todavía no. Ahí ya está cargando. Listo. Bueno, disculpen la demora, problemas con el internet. Bueno, en todo caso, lo que quiero que vean con esta Baki es que realmente no tuvo una super descripción. Realmente fueron muy al grano. Simplemente cuentan literalmente en 4 líneas qué es lo que pasó, que es básicamente lo que se resume en todas las noticias. Y a través del tweet simplemente difunden y entonces logran este súper recaudo que realmente incluso a nosotros nos sorprendió porque fue algo casi que inmediato, que nadie se esperaba, pero que es lo que sucede cuando los contenidos son virales y cuando los contenidos cumplen con todas las características de la viralidad que ya vamos a ver más adelante. Este es otro caso que también se dio con una Baki. El hashtag era ayudemos a Edwin. No sé si muchos acá, bueno, conocen estas noticias. Esto pasa mucho cerca del área de Ciénaga y es que los camiones sufren accidentes y por lo general suelen ser saqueados por la comunidad o la localidad de allí. Entonces, este fue un caso específico de un señor que se llamaba Edwin. Él aparece en las noticias y se vuelve viral porque en el video aparece llorando. Entonces, cuando las personas vieron a esta persona llorar, el video empezó a reproducirse, ¿no? Hubo como una especie de indignación y esto también es un componente muy importante que sucede en las Bakis y es que cuando las Bakis se vuelven virales es también porque
están legitimando movimientos colectivos, ¿sí? Están legitimando movimientos ciudadanos. Hay una acción, hay una necesidad, hay algo que defender, hay algo a través de lo cual nosotros queremos participar, que ya sabemos que todo el mundo está haciendo parte y nosotros también queremos ser parte. Entonces, cuando esta noticia aparece, una chica común y corriente, así como nosotros, decide crearle una Vaki. Y la Vaki fue tan positiva que no solamente recibió recaudos a través de nuestra plataforma, sino que también empezó a recibir recaudos a la cuenta de Edwin directamente. Y esto terminó en no solamente la reposición de todo el capital que él perdió por todas estas personas que saquearon el camión y se robaron sus pescados, sino que además recibió un nuevo camión. Entonces son historias muy poderosas y que realmente no hubiesen sido posibles de haber sido por la viralidad que una vez más se da gracias a las redes sociales, en este caso Twitter. Entonces, ¿qué tienen en común las historias, contenidos o campañas virales? Uno, que entretienen. Generalmente suelen tener emociones muy positivas de carácter humorístico la mayoría del tiempo, pero eso no significa que las que tengan emociones negativas no se vuelvan virales. Si vemos el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales que han habido en Estados Unidos, como Black Lives Matter, vemos que son videos muy negativos, pero que también alcanzan un alto nivel de viralidad. Es todo lo que genere identificación, como decía Camilo cuando abrió el micrófono, él decía todo lo que genera identificación, todo lo que permite que nosotros podamos comunicarnos o podamos transmitir lo que sentimos a través de un contenido, o sea, que un contenido lo haga por nosotros. Eso también es otro de los componentes de estos contenidos o estas campañas virales. Emocionan, siempre es muy importante que generen algún tipo de emoción, porque cuando hay emoción en nosotros es cuando hay el gancho. Entonces, si no hay nada que emocione dentro de nuestra Vaki, dentro de nuestra campaña, si no hay nada que entretenga o que de pronto genere emociones positivas, no importa si la Vaki o la campaña está tratando un tema que puede ser delicado. El hecho de que sea delicado no significa que nosotros vamos a hacer como si no estuviera sucediendo, pero sí podemos aprovechar el lenguaje, podemos aprovechar las palabras, podemos aprovechar la forma de contar la historia para transformarlo de manera que se comunique de una forma positiva, pero que al mismo tiempo sostenga la responsabilidad del tema delicado que se está tratando. Alimentan subculturas, esto también es muy, muy importante. En el caso de los memes, por ejemplo, vemos que los memes, ¿qué son? Los memes son una gran cantidad de contenidos, generalmente videos, fotografías, que son los que más suelen convertirse virales porque nos encanta lo visual y nos encanta todo lo que tenga movimiento y todo lo que nos entretenga. Entonces se convierten en memes y la viralidad casi que continúa a lo largo de muchos años. Son ciclos virales muy largos. Son adaptables casi que a cualquier contexto. Esto también es muy interesante porque vemos que los contenidos o campañas virales los utilizamos entonces para nosotros crear otro tipo de contenidos. Vemos que, por ejemplo, muchas empresas para sus comerciales utilizan videos o imágenes o frases que se han utilizado y que han sido virales en algún momento de la historia. Entonces lo retoman y lo utilizan para adaptarlo a otro contexto. Entonces, si nuestros contenidos, si nuestra historia, si nuestra campaña contiene todos estos aspectos, las posibilidades de que nuestra Vaki o nuestra campaña o nuestra historia se vuelva viral van a ser mucho más grandes. E igualmente de que nuestra campaña se convierta en parte de algo que ya está sucediendo y que sea viral, necesita tener este tipo de componentes. ¿Cuáles son algunos tips que les puede ayudar a ustedes para crear esos contenidos que vamos a llamarlos más que virales, llamativos, y ojalá que fueran virales? Activar el Twitter Power, como decimos nosotros en Vaki, activa tu Vaki Power, en este caso activa tu Twitter Power. Es muy importante que hagan uso de las redes sociales, que identifiquen campañas que ya son virales o noticias y que revisen de qué manera pueden conectar su Vaki con ello, o si no, crear una Vaki. Si no han creado una Vaki y están buscando que sea una Vaki exitosa, que sea una Vaki que realmente genere algún tipo de impacto social, porque les interesa tener esa experiencia o les interesa
ayudar, están viendo que está sucediendo algo y necesitan ayudar eso, activar el Twitter Power es importante porque así van a poder identificarlo mejor a través de las tendencias y de lo que está siendo popular en el momento. Crear contenido que responda a una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando se responde a una necesidad, la difusión es inevitable. Si el contenido o nuestra campaña o lo que sea que estamos contando para lo que queremos hacer el crowdfunding, de pronto no responde a una necesidad o la persona cuando abre nuestra campaña dentro de la plataforma no entiende a qué se está contestando o a qué necesidad se está respondiendo, pues las probabilidades de que difunda esa información son muy pocas. Fotografía y video, como les decía en el punto anterior, son el deber ser de la viralidad, son casi que el 99% de todos los contenidos que son virales son fotografías o videos. Cuando inicié la presentación, les decía que normalmente estos contenidos pueden ser publicitarios o no, y les explicaba porque así como Coca-Cola tiene campañas que todos recordamos porque han sido virales, hay otros contenidos que no fueron diseñados para eso, pero que se volvieron virales. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Conviértete en un hashtag junkie. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque los hashtags nos están hablando de cuál es el concepto o cuál es el mensaje que está siendo importante en dado momento y que puede contribuir también a nuestra campaña. Algo que sirve mucho, por ejemplo, cuando creamos una Baki, para que esa Baki sea encontrada en los motores de búsqueda. Si nuestra Baki está hablando, por ejemplo, de un tema educativo y en ese momento está sucediendo algo muy importante que está haciendo tendencia a nivel educativo en el país o en la ciudad en la que ustedes están, ustedes pueden adueñarse de ese hashtag y utilizar ese hashtag para entonces hablar de lo que está sucediendo dentro de su historia y cómo esa Baki está contribuyendo. Entonces, cuando las personas busquen esa tendencia o busquen ese hashtag en los motores de búsqueda, también van a poder encontrar la Baki de ustedes y eso de una vez va a conectar la Baki con eso que está haciendo viral. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Y ya por último, para cerrar la presentación, la viralidad de tu Baki no tiene que ser global, aunque sí lo es bingo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que tiene que estar a la talla de campañas muy grandes, de tendencias que son de grandes masas, pero con que no sea local, con que realmente nuestra Baki sea conocida en un número específico que tengamos de comunidad a la que queramos llegar, ya podemos decir que estamos teniendo una Baki viral porque son contextos muy distintos a lo que sucede con otro tipo de contenidos o campañas. Entonces, no siendo más, me gustaría abrir el micrófono ahora sí para el espacio de preguntas y que conversemos un poquito. Oye, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis González, de Colombia, Manizales. Es que te quería hacer una pregunta. Mira, yo en estos momentos estoy llevando un tema social en la ciudad de Manizales en cuanto al aspecto medioambiental, ¿cierto? Y pues todas las características que tú indicaste anteriormente, pues las cumple el proyecto, ¿cierto? Yo que estoy buscando recursos para poder realizar acciones en la ciudad de Manizales frente a temas ambientales, ¿cierto? En cuanto a eso de la estructuración que tú dices, de que esta campaña, por ejemplo, el niño que fue no tan específica, sino que fue algo muy mínimo que generó virabilidad, pues no sé, en ese aspecto se puede extender uno frente a las acciones que ya ha realizado o entre más mínimo es mejor. No, realmente lo que pasa con el caso de Luis es que pues ya era una noticia, ¿no? Entonces, pues ya la noticia había dado a conocer la historia. Entonces creo que por eso ellos fueron como tan puntuales cuando decidieron crear la historia de la Baki. Pero si en tu caso, por ejemplo, ya hay noticias o ya hay cosas que se han generado alrededor de esa temática que estás teniendo, creo que sería chévere o interesante de pronto añadir cosas o bueno, por ejemplo, pantallazos de estas noticias o de estos contenidos que ya se han creado y los puedes de pronto linkear a tu Baki porque eso le va a dar mucho más argumento y mucho más peso. Es lo que creo que se podría hacer en ese caso. Y te hago otra pregunta, qué pena.
Es que yo, pues, antes de la capacitación, yo estoy haciendo lo del Baki, pero pues no había visto, pues, cómo era el tema de cómo lo están haciendo, ¿cierto? Y yo ya la he hecho, sino que lo que pasa es que yo veo que no se ha publicado, no sé por qué no se ha publicado, qué es lo que sucede, hay que hacer algo adicional a eso. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta que se cortó un poco? Es que mira, yo subí ya la Baki del proyecto, ¿cierto? La Baki yo pensé que ya se había subido pues a la plataforma de ustedes y no me aparece en la plataforma. Entonces las personas como que todavía no pueden ver la Baki, no sé por qué. Y pues la verdad sí Ok. querría el por qué, si hay que hacer alguna acción o hay que hacer algo. Ok, bueno, esa es una pregunta que ya es un poco más general. Para ese tipo de preguntas nosotros tenemos el mucho gusto general que será el próximo martes. Sí me gustaría que las preguntas que tengan ahorita estén como enfocadas en el tema de viralidad o mercadeo, que fue para lo que hicimos la sesión, pero de todas maneras voy a tener tu pregunta ya en cuenta, Luis, y te la contestamos por correo, pero creo que eso tiene que ver con el estado de aprobación de la VAQI, porque generalmente la VAQI se crea y luego deben llegar a un monto mínimo para que ya sea aprobada y entonces ahí sí pues aparezca a las personas. O Cami, no sé si tú quieres contestar. Tienen preguntas de ese tipo, las pueden hacer por el formulario. Yo les estoy contestando por el chat, por privado, a las personas que han escrito por ahí. Entonces, si son temas no relacionados con viralidad, pueden escribir por el formulario y yo ahí mismo les estoy contestando privado por el chat para que, no sé si de pronto les volvemos a enviar el formulario. Sí, yo lo dejé acá en el chat al principio, les dejé el formulario y les expliqué. ¿Alguno dejó su pregunta en el formulario? Me gustaría saber. Pueden alzar la mano. Sí han dejado, sino que son más generales y ahí les estoy respondiendo por privado en el chat. Bueno. Entonces, Luis, si quieres envíanos tu pregunta y yo ahí ya te respondo por el chat. Listo. ¿Aló? Entonces, ¿alguno tiene preguntas asociadas a la sesión, al concepto de viralidad, a todo lo que conversamos, a los contenidos de sus baquis? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Andrés, escuchas? adelante. Sí. No, básicamente que estoy viendo aquí todas las Bakis que ustedes tienen. Y igual esto es una empresa nueva, ¿no? Baki no lleva cuánto más de 2 años. Desde el 2010. Llevamos 5 años en el 5 años. mercado. Ya. Sí. O sea, ustedes quieren darse, pues ya igual el tema de la viralidad, ustedes quieren darse a conocer como un crowdfunding netamente social. O sea, con causas sociales o lo que salga igual, digamos, en tecnología, porque, digamos, en Estados Unidos las fuertes son en el ámbito, digamos, de cuando hace un proyecto empresarial o algo, ¿no? Aquí veo que las Bakis fuertes de ustedes obviamente son los temas sociales, ¿no? La de los Daniel, bueno, todas esas cosas que igual son cosas que competen con lo del país, ¿no? Pero a futuro, digamos, ustedes viralmente, ¿cómo es que se proyectan? Pues un tema netamente social, un crowdfunding netamente social. No, en Baki tú puedes encontrar posibilidades que es impacto, que está relacionado con lo social. Tenemos también preventa de producto y servicio, que funciona parecido a un Kickstarter, y Baki Sponsor, que es precisamente los Danieles Canal 1, que es para los creadores que, que generan contenido. Cada uno de ellos pues tiene una estrategia diferente para la viralidad, pero en realidad Baki de hecho se resalta respecto a las otras plataformas de crowdfunding en Latinoamérica precisamente porque tenemos varios servicios. Lo que no manejamos es préstamo y equity, que por ahora está regulado y no lo podemos aplicar tan fácil. Queremos también dirigirnos para allá. Pero ¿A qué te entonces refieres sí, con eso? ¿A préstamo? ¿A qué te refieres con el último? Préstamo. equity cuando das un pedazo de tu empresa por los aportes. Pero si quieres, esas preguntas también las puedes hacer por el formulario y acá vamos a de pronto resolver más temas de viralidad respecto a sus backings directamente.
Súper. Vamos a continuar con Camilo, que tiene la mano levantada, y luego contestamos a Carlos. Hola, hola María Camila, ¿sí me escuchan? Sí, perdona, Fiamma, es que Camilo tenía la mano levantada. Entonces vamos Ay, a qué dar la pena. palabra y luego respondemos una pregunta que dejaron en el chat y luego seguimos contigo, ¿dale? Hola, Dale. gracias. Es lo siguiente, bueno, vimos como dos ejemplos de lo que podría llegar a ser una Vaki viral. Son temas como sociales, digamos que yo me acerqué y estoy en este espacio porque de alguna manera creo que potencialmente podría obtener algo con una Vaki, unos recursos, volverla viral para generar, digamos, como una cierta inversión en algún producto o proyecto que yo tenga. ¿Eso es esa modalidad que nos mencionaron ahorita como de preventa, producto y servicio? ¿O ustedes nos podrían contar algo, digamos, como un caso viral en donde se haya recogido fondos como para algún tipo de emprendimiento y que se haya vuelto viral? Sobre todo el tema social lo vemos, pues es viral porque le tocó no fibra, pero ¿cómo hacer esto mismo viral en algo que es como un producto, un servicio o una idea? Me gustaría como escuchar y saber de su experiencia, pues eso, ¿no? Súper. Gracias, Camilo, por la pregunta. Bueno, a pesar de que vimos ejemplos de impacto social, eso no quiere decir que todo lo que tenga que ver con productos o con tecnología no pueda volverse viral, porque lo que se vuelve viral realmente no es el producto, sino el mensaje que hay detrás de ese producto o la historia que hay detrás de la Vaki, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ustedes construyen ese concepto? ¿Cómo construyen ese mensaje? Si, por ejemplo, en tu caso quieres volver un producto viral, tú podrías crear una estrategia de comunicación muy poderosa, que de pronto no lo va a hacer viral globalmente, pero sí va a hacer que la Vaki se empiece a difundir porque a través de ese mensaje vas a generar identificación. De hecho, de eso se trata el marketing, ¿no? De crear campañas de comunicación que nos ayuden a nosotros en nuestras empresas o en nuestros proyectos a llegar a muchas personas, no vendiendo directamente el proyecto, porque es muy fácil que si uno llega a las personas diciendo, tengo este producto, quiero que me lo compre, sirve para esto y esto, no va a generar ningún tipo de emoción. Pero si construimos un mensaje alrededor de ese producto, si construimos Pero una puntualmente el producto, y logramos que esa historia sí se difunda y genere identificación en muchas personas, entonces ahí sí van a llegar a tu campaña. Esa sería la respuesta que te daría. pero lo que Gracias. preguntaba, puntualmente un producto, alguna campaña que han hecho y que ha sido exitosa. Carnavaleo. Ya te paso el link por el chat. O sea, era como eso, que nos contara un poquitico, pero bueno. Cami, si quieres, ábrela. Puedes contarles un poquito de carnavaleo para que ellos vean esa. Sí. Ya les envié por el chat el link de la Vaki. Esa es la preventa de un libro infantil. Entonces, pues la Vaki visualmente, Mari, no puedo compartir, es muy atractiva porque también está incluido pues, el ilustrador del libro de los niños. También se involucró, entonces visualmente es muy atractiva y ellos ya contaban con una comunidad. Entonces, pues hicieron, de verdad que detrás de cualquier Vaki tiene que haber necesariamente una planeación, una estrategia muy relacionada con marketing. De hecho, la meta de ellos eran 20 millones, lograron superar la meta y lo que se hace en una campaña de preventa de producto o servicio es publicar en las recompensas, prevender el producto. Y además de eso, ellos ofrecían un extra. Entonces, no solamente vas a, por ejemplo, con esta recompensa, no solamente vas a tener un libro, sino que también vas a tener creo que era una clase, si no estoy mal. O también está la parte social. Entonces,
compra un libro y dona otro para un jardín pues de escasos recursos. Entonces, esa es la forma como se mueve la preventa. Las recompensas se vuelve el producto. En Baki siempre decimos, nadie te va a dar plata para que tú tengas tu emprendimiento, porque yo también necesito plata para mis cosas. Entonces ahí uno tiene que jugar con el gana-gana. Si yo te doy un saco y tú me ayudas, yo te prevendo el saco, tú confías en mi producto, mi servicio, antes de que salga al mercado, te lo voy a dejar a un precio más barato y ahí hay un gana-gana. Yo te voy a dar un producto más barato y tú me vas a ayudar a mí a sacarlo al mercado. Entonces, de esa forma puede funcionar la Baki de preventa de producto o servicio. Sí, y vemos que además fueron súper creativos, ¿no? Con el diseño y las artes de todos sus productos. Entonces eso también le gusta a la gente y también si ya están entregando un producto, esa persona va a empezar a hacer uso de ese producto y obviamente va a ser mucho más fácil llegar a otras personas o convertirlo en algo que sea más viral. Tengo una pregunta más técnica ya. O sea, todas estas vacas obviamente pues se compran es cuando alguien se rega más o menos el voz a voz, obviamente, ¿no? Ya sea por redes. Pero técnicamente, digamos, pues de pronto no las vacas tan grandes como los Daniel o la de Canal 1, que obviamente mucha gente conoce eso. Ustedes han medido ya a nivel de métricas, digamos, si las vacas que, por ejemplo, medianamente exitosas funcionan bien mucho por el voz a voz, o hay una campaña detrás, por ejemplo, de Facebook Ads, una campaña fuerte en publicidad, con una landing page, ese tipo de métricas las han medido. ¿Aló? No, hasta el momento no tenemos. O sea, porque digamos, yo puedo lanzar una buena campaña en Facebook, obviamente esa campaña la conecto con una landing page y ahí pues referencio obviamente la Baki y toda esa trazabilidad, pues todo eso se puede medir, obviamente todos los programas de analíticas es lo que hacen en últimas. Pero la pregunta es eso, que digamos, siendo una Baki que no se conozca mucho, si lanzo una buena campaña, digamos, en Facebook Ads, ¿cierto? O funcionaría más el voz a voz que yo se la paso y que bueno, que se le Lo que comenta a pasa la es que o sea, hay una parte muy importante del crowdfunding que la gente suele olvidar y es el crowd. Tú no vas a poder recaudar sin comunidad. Entonces, puedes usar influenciadores, puedes usar, pagar, digamos, pautas, pero si tú no tienes, por ejemplo, el storytelling, si tú no estás contando la historia, si no hay involucramiento, no vas a tener el crowd, la comunidad. Entonces, antes de tú lanzar una Baki, lo primero que tienes que hacer es crear comunidad, de manera que esas herramientas que tú me dices potencialicen la campaña más que sea solamente eso, más que se base solamente en la pauta, por ejemplo. O sea, sí o sí, obviamente hay que crear la gente La inicialmente. comunidad. Y esa Sí, semilla, ya que después la dispare, digamos, con una campaña en Twitter o una campaña en Instagram que sea, ajá, y ahí le metas recursos de tu bolsillo y obviamente ayuda a potenciar, digamos, la campaña. exacto. El paso número uno cuando tú dices, voy a hacer una campaña de crowdfunding, desde el día uno, haz una lista de las personas que conoces. Porque sí está demostrado, digamos, en campañas de todo el mundo, que la principal fuente de tu campaña van a ser tus amigos y tu familia. Ya, digamos, después de la viralidad es otro tema, pero si tú quieres empezar por algo, es la lista que Carlos muy juicioso nos está escribiendo, que es el mapeo de contactos. Les voy a pasar el link de esa estrategia. Y antes de tú lanzar la campaña, la gente a veces, hoy, la Baki te puedes demorar 5 minutos creando una Baki, pero la planeación debe ser por lo menos, pero por poquito, 3 semanas. Y cuando tú ya tienes una comunidad, ya mandas la Baki, porque ahí ya está el crowd y sigue el founding. Espera, voy a mandarles las. De hecho, Cami, eso creo que complementa la pregunta que nos dejó Carlos también, que dice, no sé si tenga que ver, pero ¿cómo hago para que mi Baki no se estanque? ¿Será que puedo aprovechar algún elemento de la viralidad? Pues primero tener ese cronograma claro, ¿no? Que tengas toda una planeación de la campaña. Y cuando existe esa planeación de la campaña, entonces nosotros ya sabemos en qué momento, digamos, si la campaña nos va a durar 1 mes o 3 meses, durante todo ese tiempo
ya tenemos organizado cuáles van a ser las estrategias de comunicación o las estrategias de mercadeo que vamos a usar. Entonces, no tendría por qué estancarse la Baki realmente, es simplemente un ejercicio también de creatividad y de utilizar, por ejemplo, ese tipo de contenidos o buscar los referentes con estas Bakis que les hemos mostrado o las otras Bakis que pueden también conocer en el explorar. Esas tienen elementos que les pueden ayudar a ustedes también a crear ese tipo de contenidos que son los que se utilizan en la viralidad. Sí, de hecho Lorena nos escribió muy juiciosa por el formulario su pregunta, que nos dice que tiene dos proyectos relacionados con sostenibilidad, pero ¿cuál podría ir mejor? Y la respuesta realmente es cómo tú planees las Bakis y qué comunidad tienes para cada proyecto. Entonces, no se trata que yo te diga, no, seguramente el de reciclaje te va a ir mejor, porque en realidad no conozco tu comunidad. Entonces, tú conociendo tu comunidad y tú ya planteando una planeación previa al lanzamiento, te vas a dar cuenta cuál de los dos proyectos es el que mejor te va para aplicar en Baki. Tú puedes de pronto hacer una encuesta con tu comunidad, una encuesta de esas de stories de Instagram, como ¿qué proyecto apoyarían? Todo esto antes de la campaña de Baki. Y ahí ya tú te das cuenta cuál es el proyecto que mejor puedes escoger para tener éxito. Listo, bueno. ¿Alguno más tiene preguntas? No nos han dejado más en el formulario. Ya contestamos todas las que estaban en el chat. ¿Nadie más tiene preguntas? Hola, buenas tardes. Ok, Jonathan, sí, Sí, adelante. yo una. Sí, puedes, porfa, también dejarla en el formulario. Yo tengo una preguntita, digamos. Sería genial. Dime. Sí, si puedes, porfa, dejarla también en el formulario, sería genial. Les pasamos por ahí el link en el chat. Claro, Gracias. ya le agrego al formulario. Mi pregunta es un poquito como qué consejo nos podrían dar pues para generar esa comunidad, para que crezca la comunidad pues que cada uno tenemos. O sea, son inicialmente nuestras personas cercanas y esto, pero la idea es manejar un poco mejor las redes sociales para que esa comunidad crezca y pues asimismo pues cada vez sea un poco más viral o tenga más difusión las campañas que tengamos. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, en realidad la comunidad va a depender de cada proyecto, porque, o sea, lo que hablamos, por ejemplo, ahorita los Danieles, ellos ya tenían una comunidad gigante en redes y ya estaba ahí. De pronto, yo creo que tú mismo diste la respuesta de empezar tú a correr la voz e intentar también tener un espacio donde están todos. Entonces, las redes es perfecto porque tu comunidad básicamente van a ser tus seguidores, tus comentarios. Ahí es cuando tú empiezas a crecer tu comunidad. Incluir a las personas en lo que tú estás haciendo, la forma más fácil, digamos, es por redes, pero por ejemplo también puede ser un grupo en WhatsApp. Entonces tú vas metiendo gente de temas que nos gustan y vamos generando contenido entre todos, pero depende mucho del proyecto al que tú estás aplicando. O sea que en resumida cuentas es como estar haciendo mucho contenido y estar muy activo en las redes, ¿sí? Sí. Y pues también que las personas se interesen en lo que tú estás haciendo, porque no sé, si tienes, por ejemplo, una aquí de preventa de producto y estás vendiendo un botón que te prende, no sé, la luz de la cocina desde el cuarto, lo que sea, y a la persona no les gusta si el producto realmente no tiene mercado, no vas a generar una comunidad alrededor de eso. Tal vez tienes que modificar tu invento y encontrar la manera en que la gente se interese por tu proyecto. Ok, listo, muchas gracias. Con gusto. También importante, Jonathan, que mires alrededor de eso que tú estás ofreciendo, que se está moviendo, cuáles son el tipo de personas que les interesa ese tipo de productos. Y puedes hacer como una base de datos también de todas esas personas y llegarles a ellas contándoles sobre tu campaña. Es otra forma también de hacer comunidad. Listo, perfecto.
No hay más preguntas en el formulario. No. Bueno, siendo así, entonces, pues le daríamos cierre a nuestra sesión el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por quedarse hasta el final. Recuerden que todas las semanas vamos a seguir teniendo este evento. La próxima semana va a ser general para las preguntas que sean muy técnicas sobre sus baquis, edición, recompensas, todo lo demás. Y la de más adelante va a estar enfocada en la creación de calendarios editoriales para sus campañas de marketing. Entonces pueden seguir atentos a nuestras redes. También vamos a estar enviándoles correos semanalmente. Y eso sería todo por hoy. Aquí nos escriben. Con mucho gusto, Carlos. Qué chévere que nos hagas caso y que lo apliques para tu aquí. Igual chévere que nos cuenten que les funciona, que no les funciona, para nosotros también ayudar a futuros creadores basados en sus experiencias, también sería muy interesante que nos escribieran eso. Sí, vuélvanse estudiosos de sus campañas también. Presten mucha atención cuáles son sus objetivos, su propósito, quién es su comunidad. Estas parecen preguntas muy básicas, pero realmente son muy importantes para que ustedes puedan aplicar todos estos consejos que les damos. Y cuando lleguen aquí, si ya tienen todo eso identificado, va a ser mucho más fácil impulsarla aquí. Entonces también es una recomendación que les damos. Bueno, nos vemos el otro martes y gracias por venir. Chao. Chao.